Muy buenas noches. Qué lindo poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este lindo tiempo. De seguro muchos de ustedes están en familia, en casa. Bueno, no tenemos otra opción, pero qué lindo saber que podemos estar sanos, que podemos estar rodeados de nuestra familia y qué más que poder estar este tiempo escuchando un poquito acerca de lo que es la fe y he estado pidiendo durante la semana pasada y esta semana que está pasando y me decían, ¿cómo puedo aprender a leer la Biblia? ¿Cómo puedo empezar a leerla? ¿Cómo puedo hacer que mi fe pueda crecer? Y esto me animó a poder compartir con ustedes este hermoso tema que dice, ¿qué es la fe y cómo hacer que nuestra fe crezca? Me gustaría que me acompañen esta noche a través de este pequeño estudio que he realizado. Necesitamos saber en primer lugar qué es la fe para poder entenderla. Y el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el mismo libro Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Dios premia a los que lo buscan. Imagínense qué hermoso el hecho de poder ser premiados por Dios y el hecho de poder acercarnos a Dios y solo lo podemos conseguir a través de la fe. Todos los seres humanos necesitamos tener fe. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos tener fe? Porque los seres humanos hemos sido creados con tres partes fundamentales: un cuerpo, un alma y un espíritu. Tenemos un cuerpo que es esta cajita física tan linda que todos tenemos, con la cual nos podemos reconocer. Tenemos un alma, lo que nos permite poder comunicarnos a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras emociones, de nuestro querer. Y tenemos esa área tan importante que es el área del espíritu. Y esa área del espíritu fue Dios que la colocó en el momento de crearnos. Dice la palabra de Dios que Dios sopló aliento de vida. Ese aliento es la parte espiritual que todos nosotros tenemos y que necesitamos alimentar para que pueda crecer. El crecer en la fe es un paso similar al proceso que nosotros pasamos cuando nosotros nacemos, ¿sí? Cuando nosotros como padres estamos esperando un bebé, son 9 largos meses, algunos un poco menos, pero generalmente son 9 meses de mucha paciencia, pues cada embarazo es diferente. Qué emoción cuando llega el día del parto. Todos estamos expectantes a ese gran acontecimiento y al fin nace el bebé. Empieza a partir del nacimiento todo un proceso. Y eso es lo que nosotros podemos ver ahora a través de las redes sociales. Cómo los papás empiezan a mandar sus fotos con videos de mamis orgullosas de ese bebé que está empezando a balbucear sus primeras palabras, que es su primera sonrisa, que la primera vez que agarró el biberón, cuando comienza a sentarse, cuando comienza a comer su primera papilla, empieza a dar sus primeros pasos, sus travesuras, cuando el bebé se enferma, el primer día de su escuela, etcétera, etcétera. ¿Se dio cuenta de lo que estoy diciendo? El crecimiento de un niño es todo un proceso y todo un acontecimiento. Ningún papá, ninguna mamá se sentiría feliz diciendo, oh, mi niño tiene 5 años y sigue tomando biberón. Tampoco ningún papá se sentiría feliz diciendo, oh, mi niño está en la escuela secundaria, pero lo tuve que mandar con pañales porque aún moja su ropa. Eso sería demasiado terrible. Los bebés son bellos, pero todos queremos que nuestros bebés crezcan, que nuestros bebés, nuestros niños aprendan a caminar por sí solos, vayan aprendiendo, vayan tomando decisiones, etc. Esa misma realidad en el crecimiento de un niño es la misma realidad en el crecimiento espiritual. La vida cristiana no puede estar estancada. La vida cristiana necesita
poder crecer y poder tener un crecimiento tan grande. Y el apóstol Pablo decía, necesitamos crecer hasta la estatura de Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nosotros nacemos de nuevo, nacemos de Dios. Y esa fue una de las conversaciones más lindas que nosotros podemos apreciar en la Biblia entre Jesús y Nicodemo. Cuando Nicodemo habla con Jesús y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Nacemos de nuevo cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En ese momento el ser humano está naciendo de la fe, está naciendo espiritualmente, pero no se puede quedar apenas en nacer. Necesitamos crecer en nuestra vida cristiana para poder enfrentar las tentaciones, para poder enfrentar situaciones difíciles, para poder reponernos frente a las pérdidas, para poder ir, como dice la palabra de Dios, un peldaño más en las cosas espirituales. Pero ¿cómo podemos hacer que nuestra fe crezca? El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede hacer que su fe crezca? Usted necesita leer la Biblia. No hay otra forma. Así como tenemos ahora nuestros hijos estudiando en casa y los que estamos estudiando también estamos pasando en clases en casa. Entonces, así como necesitamos leer para aprender acerca de las diferentes asignaturas que estamos estudiando, de igual manera, para poder crecer en nuestra fe, necesitamos leer el manual por excelencia que es la Biblia. Decíamos la semana pasada, yo escribí un artículo y ahí yo decía de que existen tantas formas ahora de poder leer la Biblia. Ya no es la Biblia, como algunos piensan, un librito con puras letras. No, tenemos Biblia animada, Biblia dramatizada, Biblia en CDs, Biblia en videos, Biblia para niños, Biblia para adolescentes, para adultos de estudio, etcétera, etcétera. Lo único que usted tiene que hacer es tomar la determinación, si usted quiere crecer en su fe, empezar a leer o a escudriñar o a ver, a oír acerca de la palabra de Dios. En segundo lugar, podemos crecer en nuestra fe cuando nosotros comenzamos a orar. ¿Y qué es orar? Muchas personas dicen, ay, pero tan complicado, ¿cómo será? Si podré lograr, o algunas personas inclusive dicen, usted me lo puede orar, dice, porque es que usted ora bonito. Y es que orar, queridos amigos, hermanos que me están escuchando, es algo muy sencillo. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y yo sé que todos los que me están viendo en esta hora hablan muy bien, ¿sí? Algunos de ustedes que han sido mis amigos, que hemos podido tal vez estudiar juntos, sabemos que podemos pasarnos hablando muchísimo tiempo. De igual manera es hablar con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Es conversar con Dios, abrirle nuestro corazón a Dios, exponernos delante de Dios. Qué hermoso es saber que cuando empezamos nosotros a conversar con Dios, no podemos acercarnos a Él pensando, no, yo soy demasiado pecador, he cometido demasiados errores, tal vez Dios no me escuche, etcétera, etcétera. Dios tiene el poder de escucharnos. Dios va a tener la paciencia, el amor, la actitud preciosa para oírnos. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios, Él nunca lo echa fuera. Tal vez hay cosas que usted no me cuenta a mí, ni yo le puedo contar a usted, pero con Dios es diferente. A Él le puedo abrir completamente mi corazón, sabiendo que Él me escucha, que no me juzga, que tiene tiempo para mí, que no me va a acusar, no me va a condenar, sino por el contrario, me va a amar. ¿Cómo aprendo a orar? Orando. Así como aprendimos a hablar, fue un proceso. Tal vez al principio fueron unas cuantas palabras,
apenas algunas cositas por ahí, pero luego hoy nadie nos para. De igual manera, cuando usted comience a hablar con Dios, tal vez sea solamente para los alimentos, pero conforme usted vaya practicando esta hermosa disciplina de la oración, usted verá que hay tantos motivos por los cuales orar. Otra forma de hacer que nuestra fe crezca es a través de la asistencia a una iglesia. De seguro usted conoce lo que es una fogata y qué hermoso es poder participar de una fogata, ¿sí? Imaginémonos por un momento la fogata prendida. Qué rico que es estar todos alrededor de una fogata, pudiendo calentarnos. Algunos aquí en los Estados Unidos preparan unas cositas muy ricas con marshmallows, galletas y chocolate. Algunos otros tal vez pueden asar un hot dog, etcétera. Pero es muy bonito, una experiencia muy rica el poder estar alrededor de una fogata. Imagínese que usted es uno de esos leños dentro de la fogata. Qué rico estar ahí calientito todo el tiempo. Pero imagínese que alguien lo agarra a usted, que es uno de esos troncos ardiendo, y lo pone a un costado. ¿Qué va a pasar con esa leña? Pues de seguro se va a apagar, ¿sí? De igual manera es la vida del creyente. Un creyente no puede crecer aislado. Un creyente no puede estar solito en su casa. Hay algunas personas que dicen, yo adoro a Dios aquí en mi casa, punto. Pero en ninguna parte de la Biblia nosotros hallamos un creyente que esté aislado. Solamente los creyentes, en este caso como Jesús, como el apóstol Pablo y otros apóstoles, la Biblia nos dice que ellos se aislaban por un momento, pero era para buscar a Dios en oración, era para estar en ayuno, para perseverar en alguna situación especial que estaban pidiéndole a Dios. Entonces, en ese aspecto sí es bueno el aislamiento, pero alrededor de toda la Biblia nosotros podemos ver a los cristianos reunidos. Puede usted empezar a leer el libro de Hechos y ahí usted verá en todo momento a la iglesia unida, la iglesia reunida en las casas, la iglesia perseverando en oración, compartiendo el pan, etcétera, etcétera. Nosotros siempre animamos a las personas de que puedan congregarse. Y ojalá usted pueda congregarse en una iglesia que quede cerca de su hogar, cerca de su barrio. ¿Para qué? Para que usted sea fiel, para que no hayan excusas de que usted no puede ir a asistir por algún motivo. Una iglesia donde usted pueda servir a Dios con los dones y los talentos que Dios le ha dado. A cada uno de nosotros, cuando hemos abierto nuestro corazón a Dios, Dios nos ha regalado un talento, nos ha regalado un don. De seguro que usted tiene hermosos talentos y esos son para poderlos descubrir y para poderlos aplicar dentro de una iglesia. Recuerde la parábola. Dice la Biblia que al final de los tiempos Dios vendrá y nos dirá, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y nadie podrá poner una justificación. Entonces la iglesia es el lugar donde usted necesita descubrir su talento y ponerlo en práctica. La fe hay que ejercitarla. No podemos hacer que nuestra fe crezca si nosotros la tenemos dormida. Tal vez muchos de los que me están escuchando tienen hijos jovencitos. Y qué lindo es ver cuando los chicos comienzan a hacer ejercicios, comienzan a formar sus punch, ¿no? Y qué lindos que se ven todos fuertotes con los punch, con los bíceps, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos le costaron trabajo. Estos músculos no aparecieron de un momento para otro. Estos músculos han aparecido gracias al esfuerzo, al trabajo y la constancia que ellos tuvieron para que los músculos permanezcan. Pero si dejan de hacer todos los ejercicios que hacen, estos músculos se van a caer. De igual manera, la fe necesita ser ejercitada. La fe necesita ser alimentada para que ésta pueda crecer y permanecer. La Biblia habla acerca de la fe y la compara con una semilla de mostaza. Usted puede ver este pasaje en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Nos habla acerca de esta realidad y dice, el reino de los cielos
es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Yo no sé si usted conoce una semilla de mostaza, pero si usted pudo escuchar la lectura que acabo de hacer, dice que es la más pequeña de todas las semillas. Y realmente es tan pequeñita, pero dice que llega a ser la mayor de las hortalizas, se hace un árbol y vienen las aves a poner sus nidos en las ramas. La fe en la vida del cristiano comienza así, tan pequeña, y esa fe es colocada en el corazón del ser humano por Dios mismo. Es por eso que el ser humano siempre tiene un vacío existencial que solo puede ser llenado con la presencia de Dios. Cuando nosotros le decimos, Señor, te abro las puertas de mi corazón, esa semilla necesita empezar a germinar, necesita empezar a crecer, de tal manera que se pueda hacer un árbol tan hermoso que muchas aves estén alrededor nuestro, ¿sí? Necesitamos poder entender que esa fe puede crecer, como decíamos, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del poder asistir a nuestra iglesia, pero esa fe necesita crecer cada día. A veces, varias veces al día, necesita ser alimentada. Y me gustaría en este sentido poder regalarle algunos ejemplos de mi vida diaria, cómo Dios me ha permitido que mi fe pueda crecer. Espero que estos ejemplos le gusten, que usted seguramente tiene algunos parecidos que estos, y me encantaría si después de escuchar el video a lo mejor usted se anima también a compartir algunos ejemplos de cómo usted ha ejercitado su fe. Eso va a ser demasiado excelente poder compartir nuestras experiencias. Conozco a Dios, como algunos lo saben, desde que yo era muy pequeña. En todo este camino he podido tener muchas experiencias y fue hermoso siempre poder tener a nuestros padres que nos enseñaron a confiar en Dios en toda circunstancia, en todas situaciones difíciles. Siempre nos enseñaron a poder orar, a poder confiar en Dios y a saber de que Dios tenía una solución para cualquier situación que estuviéramos pasando. Una de las experiencias que recuerdo es cuando yo tenía 10 años de edad. Nosotros somos del Perú, como muchos de ustedes saben, y la situación en la capital, en Lima, estaba bastante difícil. Recuerdo siempre que mi papá tuvo que viajar a una zona, a un departamento llamado San Martín, y mi papá se desempeñaba como profesor. Como todos sabemos en nuestros países, esta carrera de ser maestro es una carrera tan preciosa, pero lamentablemente es tan mal remunerada. Así que el salario que mi papá tenía era muy escaso. Era la noche de Navidad y habíamos pasado la Navidad tomando té, comiendo pan y ya estábamos en nuestra cama. No recuerdo exactamente qué hora era, pero empezaron a tocar la puerta muy fuerte. Y mi papá salió a ver quién era porque era raro, nunca podía llegar a alguien así tan tarde de la noche. Y la persona que toca la puerta, mi papá dice, ¿quién es? Y él le dice, soy. Le dice, aquí vive la señora Mary Vera. Y mi papá le dice, sí, acá vive. Oh, le dice, ¿tú eres David? Sí, le dice mi papá. Oh, le dice, yo soy Goyo, soy el primo de Mary. Dice, hace 25 años que no nos vemos. Por favor, perdona, dice la hora en que estoy llegando, pero es que estuve buscando todo el día, dice, la casa de usted. Fue muy lindo poder recibir al tío que ni siquiera conocíamos, que era la primera vez que estábamos viendo, pero fue hermosa la forma como él bendijo nuestro hogar en ese momento. Él llegó con sus manos llenas de regalos para nosotros, de comida, panetones, chocolate. Fue realmente una experiencia tan preciosa de poder ver la mano de Dios en su bendición para nuestra familia.
Más adelante Dios empezó a bendecir muchísimo a mis padres, les dio muchas habilidades en los negocios y pudimos empezar a prosperar. Y gracias a Dios luego pudimos tener un terreno muy hermoso y una casa muy linda en las afueras de la ciudad. Esa fue una experiencia muy linda también que acrecentó mi fe, el saber de que si nosotros oramos con fe, Dios nos escucha. Dios nos regaló una hermosa casa ahí en ese lugar, pero teníamos una dificultad, no teníamos agua. Teníamos que caminar con mi hermanita en ese tiempo varias cuadras para ir y sacar el agua y llevarla nuevamente a la casa. Usted sabe que cuando uno es jovencito y está en la adolescencia, hay algunas cosas que a uno no le gusta hacer. Entonces empezamos con mi hermana a orar y a pedirle a Dios que Dios nos bendijera de alguna manera, porque ciertamente ya no queríamos ir más a sacar agua. Un día mi papá estaba orando en la montaña detrás de la casa cuando él dice que observó una luz que había detrás de la casa. De mucha curiosidad él bajó y empezó a ver que donde estaba la luz había como un pequeño estanque de agua. Él probó esa agua y era agua dulce, agua cristalina. Y él empezó a cavar un pozo en ese lugar y ya teníamos nuestro propio pozo y teníamos nuestra propia agua. La fe es así, queridos amigos y hermanos. No es, tal vez algunos dicen, oh, usted lo pone tan fácil, pero es que la Biblia nos habla de que el ser humano, el cristiano, tiene que ser como un niño. Tiene que tener una fe como un pequeño. ¿Qué hace el pequeño? El pequeño cuando pide algo, el pequeño no dice si tú puedes, si tú quieres, si tú tienes dinero. Él solamente pide. Y cuando nosotros tenemos fe en Dios, uno puede pedir con esa confianza y con esa certeza de que Dios es mi Padre. Dios sabe mi necesidad. Él puede escuchar lo que yo necesito. Y de esa manera hemos pasado nosotros nuestra vida agradeciendo a Dios porque hemos visto realmente su mano en todo momento. Pero la fe no solamente se observa en momentos difíciles o en momentos fáciles solamente, porque algunas personas dicen, claro, es fácil creer cuando todas las cosas están bien. Pero la fe, cuando va siendo ejercitada día con día, esta fe nos prepara para poder pasar situaciones realmente difíciles. Una situación muy dura que nosotros pasamos fue la pérdida de nuestra madre. Y realmente fue una situación tan dura porque uno hasta el final, uno espera que su ser querido mejore, que su ser querido sane. Y ese era el deseo de nuestro corazón. Nosotros orábamos, ayunábamos, no dormíamos, suplicándole a Dios un milagro, pidiéndole a Dios que por favor Él sanara a nuestra madre. Pero Dios decidió que nuestra madre partiera con Él. Fueron momentos muy difíciles, muy duros para nosotros como familia. Y uno de esos días estaba yo muy triste, porque así es, el duelo es un proceso, no es algo que se puede sanar de un día para otro. A veces el proceso tarda mucho más porque es como que si a uno le quitaran un miembro de su propio cuerpo, entonces tiene que sanar y es un proceso largo para sanar. Y en medio de ese proceso yo estaba muy triste. Y en medio de mi tristeza empecé a cantar un himno muy hermoso que tal vez usted lo conoce y el himno se llama Hallé un buen amigo. Y mientras empezaba a cantar, una de las estrofas de esta hermosa canción dice, y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré tu rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Cuando empecé a cantar esa canción y empecé a recordar la angustia, el dolor que mi mamá pasaba en sus últimos momentos de vida, y empecé a cantar y a decir, ningún pesar tendré, créame que allí entendí que lo que Dios había hecho fue lo mejor. Y empecé a agradecerle porque Él llevó a mi madre con Él. No es fácil que nuestra fe crezca,
Pero conforme nosotros vamos creyendo que Dios tiene la última palabra, que lo que Dios permite siempre es para nuestro bien, que Dios no sabe solamente nuestro presente, sino Él conoce nuestro futuro. Entonces nuestra fe puede crecer porque nuestra confianza estará amparada en las manos del Todopoderoso. Espero de corazón que hayamos podido aprender un poquito más en esta noche. Ya sabemos que nuestra fe necesita crecer a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de congregarnos en una iglesia. Ya sabemos que por el momento no es posible, pero tenemos la iglesia a disposición nuestra en todas las redes. Gracias a Dios por este tiempo también que estamos viviendo para oír la palabra de Dios en todo momento. Y sabemos que la fe puede crecer y necesita crecer día a día en nuestras propias experiencias. Quisiera orar por ti en esta hora. A lo mejor tú quieres también experimentar esta fe, hacer que tu fe crezca. Ya sabemos que la fe empieza cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios. Me gustaría invitarte para que en esta noche tú puedas abrir también tu corazón a Dios y permitir que esa semilla de fe sea sembrada en tu corazón. Pero recuerda, necesitamos hacer que esa fe crezca. Oremos juntos. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche. Gracias porque he podido aprender, Señor, que usted es que coloca la fe en mi corazón. Por eso en esta noche, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Por favor, Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón, mi vida, Señor, y ayúdame. Pongo en tus manos mi vida, mi futuro, Señor, mi familia, mi salud. Que su mano sea guardando y guiando mi vida en todo momento. Ayúdame, Señor, a poder crecer, a que mi fe cada día sea tan grande como ese árbol de mostaza, Señor, y que yo pueda ser de bendición para los demás. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.